Las familias están hablando y las familias están celebrando, porque las familias durante estos casi 5 años, insisto, esto no ha prescrito todavía por milésimas, pero durante estos 5 años han pedido eso, justicia. Hospitales a personas porque eran mayores y porque vivían en residencias. Muriéndose, ahogándose en su cama, posiblemente solo. La doctora dijo que había hablado con el geriatra de enlace en el hospital, en el Ramón y Cajal, y que no era candidata a derivarla al hospital por su situación basal. No se puede olvidar que es un acto tan brutal hacia unas familias, hacia unos ancianos, hacia nuestras familias, que es imposible que lo podamos olvidar. Y no queremos, yo no quiero olvidarlo. Carmen López, Marea de Residencias, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Cómo lo leen? Bueno, es una vía de esperanza que recibimos con alegría, pero también siendo precavidos, porque sabemos que esto, bueno, pues hasta que llegue al final no sabemos qué va a ocurrir. La presidenta Ayuso acaba de hablar muy por encima, diciendo, bueno, esto ha sido un cambio fiscal y poco más. ¿Ustedes creen que la causa acaba aquí? Lo estábamos planteando en mesa, ¿esto termina en 2 técnicos o esto es el principio de una escalada política, de una escalada judicial? Bueno, nosotros esperamos que esto sea el principio. Realmente estas 2 personas es la primera vez que van a declarar como investigados y lo que queremos es que, aunque no estén obligados a decir verdad, la digan y apunten a los verdaderos responsables, porque lógicamente ellos cumplían órdenes y quienes daban las órdenes sabían cuáles eran los medios que tenían para haber atendido a esas personas que vivían en las residencias, que eran personas mayores con distintas problemáticas de salud y eran las más vulnerables, las que más necesitaban de esa atención sanitaria. Entonces había medios que no se utilizaron, todos sabemos que se creó el IFEMA y no se llevó nada más que a 23 residentes al IFEMA, mientras tanto morían en las residencias miles de personas, había hoteles medicalizados y no se utilizaron para los residentes, había hospitales privados que estaban a las órdenes del mando único y nunca llegaron residentes de residencias, salvo que tuvieran su seguro privado. Esto es muy grave, esto es una situación que de dejar morir a una población, a un sector de la población, el más vulnerable, de una forma totalmente abandonados, porque encima en las residencias el poco personal que había estaba de baja, incluso se los llevaron a los sanitarios hacia los hospitales y hacia IFEMA y les dejaron totalmente solos, tanto a los trabajadores como a los residentes. Los familiares no teníamos noticia de lo que estaba pasando dentro, había un oscurantismo total. Los trabajadores casi tampoco sabían nada, pero todo lo que sabemos pues es gracias a los propios residentes y gracias a los trabajadores. Y aquello fue horrible y no puede volver a repetirse. Usted ha oído, porque ahora efectivamente, al ser imputados, ellos no tienen obligación de decir verdad, lo decía usted. Usted ha oído la defensa hasta ahora ha sido esta, bueno, escúchela, la escuchamos en el Parlamento, fue esta. Muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía, porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. ¿Esta defensa es la que ustedes esperan? ¿Esto sigue siendo válido? Porque ustedes lo que alegan ahora y por lo que denuncian ahora es por denegación de servicios públicos, porque les denegaron los médicos y esa asistencia. ¿Esta defensa se sostiene ahora? Bueno, no se sostenía ni antes ni ahora, porque de ninguna manera va a ser lo mismo morir sin ninguna asistencia en una residencia que no tiene absolutamente medios ni personal para atenderles, ni siquiera paliativos, que morir en un hospital atendido por sanitarios y con paliativos para poder irse en paz. Eso es obvio, yo creo que para cualquier persona, y no es válida esa defensa.
Pero si hablamos del delito de discriminación, pues es que si hubieran muerto o no se hubieran muerto, o se hubieran salvado o no se hubieran salvado, da igual, porque lo realmente importante es que tenían un derecho, que era su derecho como cualquier ciudadano, y se les negó por vivir en una residencia y por tener un grado de dependencia o discapacidad. Y eso es algo que nadie lo puede negar. Es así. Señora López, estamos en esta. ¿Hubo un hecho diferencial en Madrid? Por supuesto que sí. De hecho, en Marea de Residencias es apartidista. A nosotros no nos interesa ningún partido político ni estamos con ninguno, y a la vez estamos con todos. El problema es que no se ha investigado lo que ha ocurrido en cada comunidad autónoma. Nosotros estamos a favor de que se investigue lo que ha pasado en cada comunidad autónoma y que de ahí se analice qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en cada una de ellas, para que cuando una pandemia vuelva a ocurrir, claro, pues podamos tener una guía de actuación. O sea, lo que está claro es que en Madrid, lo que pasó en Madrid no ha pasado en ninguna otra comunidad autónoma, porque había unos medios que no se utilizaron. Además, no olvidemos que Madrid ofreció sus propios médicos, sus ambulancias, a otras comunidades autónomas, cuando aquí estaban dejando morir a personas en las residencias sin atención sanitaria. Es incomprensible. O sea, lo de la Comunidad de Madrid fue un puro marketing que fue cruel con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, porque las personas que vivían en residencias, no nos olvidemos, eran ciudadanos de pleno derecho, son ciudadanos de pleno derecho a los que se sigue negando derechos constitucionales. Las residencias siguen estando abandonadas, o sea, no hemos aprendido nada después de la pandemia, y lo malo es que la sanidad también se está deteriorando cada vez más, con lo cual la tormenta perfecta. Hay una nueva pandemia, la sanidad está peor que estaba en 2020, las residencias están peor que estaban en 2020. ¿Qué va a ocurrir, señores? ¿Qué va a ocurrir si hay una nueva pandemia? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar... Pero claro, esta vez tendremos que ampliar el sector de la población que se quede fuera de la sanidad. Carmen López. Yo creo que es suficiente. Carmen López, Marea de Residencias, gracias de verdad por estar con nosotros. Le mando un abrazo muy fuerte. Hemos sentado en la mesa a quien es una de las personas en el equipo en tribunales, experta en todo esto, Carla Acuña. ¿Qué tal? Carla, importante el calendario, porque esto se mueve tan deprisa como el lunes, después de haberse movido tan despacio como 5 años. Así es, el juzgado de instrucción número 3 ha citado a los dos imputados el próximo lunes 26 de mayo. ¿Y por qué lo hace? Porque estaba a punto de prescribir esa causa, por eso se ha dado tanta prisa en citarlos a declarar. Ha habido aquí una vía nueva. Se habían archivado las cuestiones de asesinato, de homicidio, las otras cuestiones, pero ahora lo que se juega es otra veta, la veta de se les denegó un servicio antes y después. Antes no se les permite acceder al médico, después las residencias no se reforzaron, se prometieron 474 médicos que no llegaron nunca. Esta es una jugada nueva, de negación de servicio público. Así es, aquí sobre todo la novedad es que la Fiscalía por primera vez pide la imputación, porque hasta ahora todas las causas habían archivado porque la Fiscalía tampoco movía ficha, y esta vez es la primera que el Ministerio Público mueve ficha. Efectivamente, hoy se le ha preguntado a Isabel Díaz Ayuso, y hay dos gobiernos aquí, el gobierno central y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso hoy ha hablado de cine, hoy ha hablado de otras cosas, y preguntado por esto, despachado sin comentarios casi, ha dicho esto, escuchen. Pregunta de comisión de un delito de denegación de asistencia sanitaria previsto en el artículo 511 del Código Penal a Carlos Moore y a Martínez Peromingo, antiguos directivos y responsables de los protocolos de derivación de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. ¿Hasta qué punto está preocupada, presidenta? Es un asunto que estaba archivado hace 3 años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo, y es toda la información que tengo. Óscar López, ministro y candidato del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Señor López, ¿y ustedes cómo lo leen? Bueno, yo creo que lo primero es pensar en las familias que llevan muchos años luchando para que este asunto se pudiera dilucidar en los tribunales, ¿no? Yo creo que es una buena noticia para las familias de las personas que fallecieron lamentablemente en las residencias, ¿no? Y lo segundo es ir a los hechos, porque estoy escuchando el debate y esto es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Es competencia autonómica? Sí, pero ¿qué comunidades autónomas hicieron un protocolo para que no se desviaran, no se derivaran
personas que estaban en residencias a los hospitales. Una, la Comunidad de Madrid. ¿Hubo protocolo en la Comunidad de Madrid? Sí, hubo, lo hemos leído todos. Es más, la Comunidad de Madrid ha negado el protocolo, todos lo hemos visto. Dos, hubo una comisión de investigación y cuando en la comisión de investigación se pregunta, lo reitero una vez más, a quien era el responsable de las residencias, de la patronal de las residencias, se le hace una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasó con aquellas personas mayores que vivían en una residencia y tenían un seguro médico privado? ¿Qué pasaba? Y el responsable de la patronal, con toda tranquilidad, responde: por supuesto, llamábamos a su hospital privado que se llevaba al paciente al hospital. Por lo tanto, lo que no puede ser es que en pleno siglo XXI, en la comunidad más rica de España, en un país avanzado europeo como es España, la vida o la muerte dependan de tener un seguro privado. Y en Madrid dependió de tener un seguro privado, porque hubo un protocolo infame, infumable, de la Comunidad de Madrid que se envió a las residencias y que se aplicó en las residencias. Es más, la defensa que ha tenido la Comunidad de Madrid hasta ahora, lo más elaborado que ha dicho ha sido que los protocolos no eran de obligado cumplimiento, que no eran de aplicación. Y la pregunta una vez más es muy sencilla. ¿Qué cree usted que hace un responsable de una residencia si le llega un protocolo de la Comunidad de Madrid, con el sello de la Comunidad de Madrid, con la firma de los responsables y le dice no mandes pacientes al hospital? ¿Qué cree usted que va a hacer? ¿Qué cree usted que hicieron? Por supuesto que no derivar. Fin. Por lo tanto, claro que hay una responsabilidad del gobierno de la señora Ayuso y desde luego estoy absolutamente convencido que se va hasta el final y que las familias podrán conocer toda la verdad y que habrá reparación y justicia. Estoy absolutamente convencido. Señor López, ¿cuál es el final de esto? Ahora mismo hay 44 causas pendientes del criterio fiscal y la Fiscalía ha dicho revísense. ¿Esto reabre 44 causas? ¿Esto acaba en lo judicial o esto acaba en responsabilidades políticas? ¿Cómo a determinar cómo termina esto? Yo, las responsabilidades judiciales tienen su camino. Yo creo que lo de hoy es una buena noticia porque muchas familias que habían perdido ya la esperanza y que llevaban años luchando han visto cómo por fin la justicia abre una investigación. Luego está lo político. Yo, desde luego, en lo político hace mucho tiempo que he exigido la dimisión de la señora Ayuso. Y hoy muchos más hemos exigido la dimisión. Creo que este asunto y otros que tiene entre manos la hacen incompatible con ser presidenta de la Comunidad de Madrid, porque es que además parece que está de moda ahora ser mala persona. Yo desde luego me rebelo contra eso. Parece que toda declaración hay que decir una burrada mayor, siempre contra todo el mundo, contra todos. Si se ve acorralada con algo es 2 tazas. ¿Pero en qué momento se puso de moda ser mala gente? ¿Por qué se busca premio permanentemente a base de esa chulería, esa prepotencia, ese 2 tazas siempre? Oiga, es muy grave lo que pasó en las residencias, es muy grave lo que hizo el gobierno de la señora Ayuso. Dejar tirados a personas mayores y todos sabemos que hubo allí 7.291 víctimas. Hemos visto años después, no solamente no ha habido restitución, años después no ha habido verse con ellos. Ha habido incluso que cuando han salido en televisión familiares a hablar, se ha negado que fueran familiares. Esto es lo que ha hecho el señor Rodríguez, perseguirles años después, todavía después, años después de todo aquel sufrimiento. Por lo tanto, que los tribunales hagan su trabajo. Yo estoy absolutamente convencido de que el protocolo existió, lo hemos visto todos, y que tuvo consecuencias, y que por lo tanto habrá que verlo a nivel judicial y a nivel político, es evidente. A mí me parece incompatible con ser presidente de una comunidad autónoma esa falta de humanidad que tiene Ayuso y los suyos. Periodista que más ha investigado este asunto, el hombre que más conoce esto en España es Manuel Rico, director de Público, autor de Vergüenza, el escándalo de las residencias. Manuel Rico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Manuel, ¿cómo lees esto? Hoy la justicia dice, tan rápido como el lunes, los 2 responsables de aquellos protocolos a declarar. Sí, bueno, a ver, yo creo que hay varios puntos en la lectura, tú los mencionaste antes, ¿no? Por un lado, sí, es verdad que es el próximo lunes, hoy lo han dado a conocer las asociaciones, pero no olvidemos que esto se produce con 5 años de retraso. Es una noticia excelente, pero que llega con 5 años de retraso. Segundo, es una oportunidad histórica para que las 2 personas que van a declarar, que son, por un lado, Carlos Mur, quien firma el conocido como protocolo de la vergüenza, y por otro, Martínez Peromingo, que firma un protocolo técnico que complementa al primero y que está considerado el ideólogo de los protocolos y de la política que se hizo en aquellos momentos, tiene la oportunidad de declarar y de contar la verdad, porque obviamente
todos sabemos que una decisión como aprobar esos protocolos y aplicarlos de la manera tan salvaje en que se aplicaron no es una decisión que puedan adoptar por sí mismos alguien que es director general. Obviamente hay otras personas, como mínimo en la Consejería de Sanidad, que permitieron, conocieron, autorizaron o decidieron que se enviaran esos protocolos, y Carlos Moore y Martínez Peromingo, aunque van como imputados y por lo tanto no tienen obligación de decir la verdad, yo creo que sería fundamental que digan la verdad, obviamente para que se conozca esa verdad, para que se haga justicia, y yo diría incluso para que ellos puedan tener la conciencia tranquila de, aunque sea con 5 años de retraso, decir todo lo que conocen sobre lo que ocurrió en aquellas fechas de marzo y abril de 2020. Rico, el argumento del Gobierno de Madrid hoy es: esto es un cambio de criterio y esto pasaba en toda España, dice hoy la comunidad. Bueno, a ver, que es un cambio de criterio en este caso concreto es evidente, porque estamos hablando de una causa que estaba archivada. La Fiscalía Superior de Madrid, la señora Lastra, durante años, yo creo que hizo una de las actuaciones más lamentables del Ministerio Público, tapando por completo el asunto y no haciendo nada porque se investigase, y efectivamente desde hace 3 meses, cuando se presenta por los familiares esta nueva denuncia que va por la vía del artículo 511, del artículo de la denegación discriminatoria de la atención sanitaria, sobre todo la Fiscalía Provincial de Madrid, en Madrid hay 4 fiscalías de área, pues la Fiscalía Provincial de Madrid ha hecho un trabajo excelente. La Fiscalía Provincial de Madrid ha hecho en 3 meses el trabajo que la señora Lastra no hizo durante 5 años. Por lo tanto, sí, hay un cambio de criterio que es el siguiente. Mientras durante 5 años unos fiscales que están para perseguir los posibles delitos y para investigar las actuaciones que revistan indicios de delito no cumplieron con su trabajo, ahora hay una Fiscalía Provincial que lleva 3 meses haciendo su trabajo. Es un cambio de criterio. La señora Ayuso tiene razón. Imagino que la señora Ayuso debería felicitarse por el hecho de que la Fiscalía y el Ministerio Público cumplan con su obligación y hagan su trabajo. La lectura del cambio de criterio público sugiere más bien otra cosa, que es decir, esto es una orden ¿de quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Esto es un movimiento político, parece sugerir la Comunidad de Madrid. ¿Es lectura correcta esa? Bueno, pero a ver, yo es que recomiendo, porque aquí esto no es una cuestión de unos opinadores o una rueda de prensa. Esto parte de una denuncia que se presenta en octubre del 2024, que tiene 160 páginas y que va acompañada de más de 50 documentos. Buena parte de esos documentos son documentos completamente inéditos, todos ellos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que nunca antes habían sido vistos, analizados en sede judicial, y por lo tanto estamos hablando de hechos. Son documentos que demuestran que no se medicalizaron las residencias y que los 1.800, el personal sanitario, 1.800 médicos y enfermeras que estuvieron a disposición de la Comunidad de Madrid, no los enviaron a las 475 residencias donde se estaban muriendo cientos de personas al día, sino que los enviaron al hospital de campaña creado en IFEMA, donde luego no atendieron a ninguno de esos residentes que se estaban muriendo. Son documentos que demuestran las derivaciones que hubo día a día desde cada residencia a cada hospital. Entonces, como estamos hablando de un tema tan grave como esto, pero sobre todo estamos hablando de hechos, aquí lo importante es, si la Comunidad de Madrid tiene algo que decir sobre la denuncia, yo les invito de verdad que la lean. Son 160 páginas, que se lean los documentos adjuntos y luego, por supuesto, que tienen que dar su versión y aportar todo lo que sepan. De hecho, quiero recordar que en la denuncia se piden muchos documentos a la Comunidad de Madrid, que yo, eso sí, espero que el Gobierno colabore con la justicia en caso de que la justicia les pida esos documentos y no se produzca una obstrucción para tapar lo ocurrido. Hubo un hombre que intentó en aquel momento detener aquellos protocolos y era Alberto Reyero. Alberto Reyero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo lee hoy? 5 años después, la justicia abre causa. Bueno, pues llega tarde, pero yo creo que, en primer lugar, yo lo que quiero es felicitar a las familias, que son los que han estado peleando en las causas judiciales y en las causas políticas porque este tema no se muriera.
y creo que esta es una señal de que bueno, pues que el camino está aquí. Esperemos tampoco nos volvamos locos. El que se impute a dos personas tampoco tiene por qué significar nada. Tendrán que ir a declarar, tendrán que dar sus explicaciones, el juez tendrá que preguntar y a partir de ahí, bueno, pues veremos en qué queda todo, ¿no? Si sigue adelante o si la cuestión se archiva. Señor Reyero, la defensa jurídica hasta ahora había sido la que hemos escuchado al hombre que aplicó, al hombre que trasladó esos protocolos de la vergüenza. Es Moore diciendo cosas como estas. Conseguimos trasladar una serie de residentes, apenas 23, los cuales fueron dados de alta en los siguientes días y nunca más fueron admitidos pacientes de residencias porque dijeron que no contaban con los medios para atender a personas de la tipología del mayor institucionalizado. Es decir, que no se medicalizaron las residencias, ninguna, porque ni fueron al IFEMA ni se llegaron a medicalizar. ¿Es así? Sí que hubo residencias donde se intervino y hasta 379 donde se dotó diciendo que médicos, sí se intervino y que no llegó más ayuda porque no era posible que llegara más ayuda. Usted fue quien denunció aquellos protocolos. ¿Usted cómo lo vivió? ¿Cómo lo lee ahora? De medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo. Vamos a ver, yo ya aclararía lo que dice el señor Moore referente a las 23 personas que se trasladaron a IFEMA, se refiere a IFEMA. En IFEMA se trató a 3.800 personas y solo se llevó a 23 personas de residencias porque no cumplían con un determinado perfil que era el que atendían en IFEMA. Yo creo que hay que entender IFEMA además dentro de la ecuación del problema. Siempre nos centramos en el carácter discriminatorio de los protocolos, que evidentemente que lo tienen. No se puede excluir a nadie por una cuestión de vivir en una residencia, de tener una discapacidad, de tener dependencia. Eso es algo que va en contra del sentido común y de las leyes que tenemos en España, ¿no? Pero eso podría haber tenido sentido el haber decidido que se llevara que no se llevara a las personas que estaban en residencias a los hospitales porque a lo mejor no eran el lugar más adecuado para atenderles, pero que se les hubiera atendido en las propias residencias, lo que se llamó medicalización. Eso en ningún momento se produjo. El tipo de intervención que se produjo, intervención sanitaria, fue muy escaso y en algún caso disparatado, como en el caso de la operación Bicho. Por lo tanto, yo creo que hay que dar muchas explicaciones acerca de por qué se tomaron estas decisiones y por qué se produjo además una discriminación que no está escrita en los propios protocolos, pero que es la discriminación económica. Las personas que tenían seguro privado sí que pudieron ser derivadas a un hospital privado, cosa que no se les permitió hacer a las personas que no tenían ese seguro privado. Por lo tanto, bueno, yo creo que es un caso, creo que la denuncia que se presentó en octubre del año pasado va bien orientada. Yo creo que es un caso evidente de discriminación que, por supuesto, que los jueces tendrán que aclarar y decidir si eso es así, si es una discriminación, no solo por hacer justicia con las personas que lo están pidiendo ahora, por supuesto, sino también para que esto no se vuelva a ocurrir en el futuro, porque estamos en esa situación de riesgo. Señor y Reyero, ante la pregunta, Javier, que me hacía sobre cómo viví Dígame. Sí, acerca de cómo viví, evidentemente fueron unos meses muy duros. La situación parece que se nos olvida ahora, que bueno, pues nos enfrentamos a un virus absolutamente desconocido y que se cebó especialmente en las personas mayores y con pluripatologías como eran las personas que vivían en las residencias. 30 segundos me quedan, señor Reyero. Usted cesó, usted cayó por aquello. ¿Usted cree que debe haber responsabilidades políticas todavía por saldar a día de hoy? ¿Debe haber dimisiones hoy? Yo cesé, yo dimití. Esa es la palabra, yo tomé por propia decisión, yo dimití y evidentemente que tendría que haber responsabilidades políticas. Yo creo que eso es algo que, bueno, pues lo negaron cuando tumbaron la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, que empezó, pero después de las elecciones la cerraron en falso y creo que eso es algo que está todavía, que se debe a las familias y a la sociedad madrileña.